A lo largo de todos estos meses, Dios nos ha estado hablando y preparando como iglesia para la guerra, tanto para defendernos como para atacar. Y hemos podido comprobar en Efesios 6 las características y naturaleza de dicha guerra. Hemos aprendido que no tenemos una lucha de carne y hueso, no es una guerra contra personas, ni se trata de una guerra física, sino que estamos hablando de algo que va mucho más allá, una guerra mucho más trascendente que la guerra de Ucrania o que cualquier conflicto o guerra que se pueda levantar en la actualidad. La guerra de la que estamos hablando verdaderamente es una guerra mundial, porque involucra a toda la humanidad. Pero, pese a involucrar a toda la humanidad, no es una guerra humana, sino espiritual, porque es contra enemigos espirituales. Es una guerra donde está en juego nuestra vida espiritual y nuestro destino eterno. La guerra, a lo que nos estamos refiriendo, es la guerra entre el reino de los cielos y el reino de este mundo, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos encontrar gran variedad de luchas y guerras reales. Guerras históricas entre pueblos que verdaderamente ocurrieron y tuvieron lugar. Pero a menudo Dios utiliza estas batallas reales para enseñarnos verdades espirituales. Y estas batallas reales que nos encontramos y leemos en la Biblia nos servirán para aprender cómo defendernos de las tácticas del enemigo, estrategias que emplea el enemigo, cómo actuar, cómo ganar terreno en el reino de los cielos, etc. Pero antes de que se nos suba la adrenalina de tanto hablar de guerra espiritual y nos emocionemos demasiado y digamos, yo me listo en esta guerra espiritual, yo quiero ser un soldado de Dios, vamos a vencer y conquistar la tierra, calma, porque antes tenemos que saber a qué nos estamos alistando, qué se demanda de nosotros como soldados, para que luego no estemos en el día de la batalla y salgamos corriendo muertos de miedo. Cuando las cosas se pongan difíciles, excusándonos y diciendo que no sabíamos dónde nos habíamos metido. Así que voy a dar algunos detalles sobre esta guerra para que sepamos qué implica ser un soldado de Dios, características de la guerra espiritual que enfrentamos. Y son las siguientes. Esta guerra es armada, es una guerra violenta, es una guerra prolongada en el tiempo, es una guerra con riesgo de muerte, es una guerra que implica pérdidas materiales considerables y es una guerra donde tendremos que enfrentar a un enemigo feroz y peligroso. Así que vayamos punto por punto para poder entender bien cómo es esta guerra espiritual que enfrentamos. Primeramente, dijimos que es armada, es decir, no es un simple conflicto o una simple enemistad entre dos reinos. Aquí hay armas involucradas. Esto es algo serio. Por lo tanto, si es una guerra armada, significa que es una guerra violenta. En tercer lugar, es una guerra prolongada en el tiempo. No va a ser de corta duración y va a implicar un desgaste importante. En esta guerra, como en cualquier otra, hay riesgo de muerte. Y en este caso no es solo muerte física, sino espiritual y eterna, como dijimos antes. También debemos tener en cuenta que aunque es una guerra espiritual, implica pérdidas materiales considerables en este mundo. Y por último, pero no menos importante, tenemos que saber que nuestro enemigo es feroz y tiene mucha experiencia y que va a poner resistencia fuertemente, ya que tiene el claro objetivo de destruirnos. Recuerde que nosotros hemos pertenecido a este reino, al reino de las tinieblas con anterioridad. Pero Colosenses 1, del 13 al 14 nos dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Es decir, somos unos desertores del reino de las tinieblas. Por lo tanto, el enemigo conoce nuestras debilidades y busca venganza. Es un enemigo que está enfadado. Así que repasemos, es violenta, es armada,
es prolongada, con riesgo de muerte, con riesgo de pérdidas materiales y tendremos que enfrentar un enemigo feroz que está decidido a destruirnos. Si después de haber escuchado esto usted sigue queriendo alistarse a esta guerra, debe saber que Dios exige y demanda una característica indispensable para ser un soldado. Y veamos cuál es esa característica en Josué 1:9. Y dice así: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Como podemos ver, el ser valiente no es una sugerencia. En la Reina Valera, de hecho, dice: yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Es una orden directa de parte de Dios, un requisito obligatorio para poder ser un soldado suyo. Y como sabemos que Mateo 11:12 dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Evidentemente, en este versículo no estamos hablando de una violencia física, sino de una violencia espiritual. Y hay una historia perfecta en la Biblia para ejemplificar esto. Y se encuentra en Mateo 26, del 51 al 53, que es cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado y entregado para morir en la cruz. Y dice: pero uno de los que estaban con Jesús, sabemos que es Pedro, extendió la mano, sacó su espada, hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Es decir, al ver que vienen a arrestar a su maestro para matarlo, Pedro, como hombre bien impulsivo que es, saca su espada y empieza a cortar orejas para intentar librar a Jesús de esta situación. Pero Pedro no se estaba enterando de nada. Él quería evitar la muerte de Jesús cuando precisamente Jesús para eso había venido al mundo, para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán o morirán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús le estaba diciendo, en otras palabras: ¿no te das cuenta de que esta es una batalla espiritual? Que no hemos venido a cortar aquí la oreja a nadie, que no hemos venido aquí a matar a nadie, que aquí estamos guerreando contra el pecado y no contra personas. ¿No te das cuenta de que no se puede matar al pecado con una espada de metal? El origen del pecado es espiritual y se mata con una espada espiritual, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es el Verbo hecho carne, que es Jesús de Nazaret. Así se vence el pecado. Y el Salmo 44:3 nos dice lo siguiente: porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. De manera que aquí podemos sacar la siguiente enseñanza: la valentía de mi carne no vale para nada, ni es útil para nada en el reino de los cielos, sino la valentía de mi espíritu. Entonces, ¿qué caracteriza esa valentía espiritual? Es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas y difíciles y no retroceder ante la amenaza, el desafío, la dificultad o el dolor. La valentía es una mezcla entre coraje y fortaleza. El coraje enfrenta el peligro, va de cara, y la fortaleza soporta el dolor, es la que permanece. El coraje es para la acción y la fortaleza es para permanecer firmes. De modo que la valentía está muy relacionada con los aspectos de perseverancia y paciencia, dos palabras claves para un verdadero cristiano. La valentía cristiana es permanecer en Dios, sea lo que sea que enfrentemos. Cuando confiamos en Dios, hacemos que el mismo Dios sea nuestra fortaleza. Y esta sí que es una fortaleza, pero de las buenas. Una fortaleza que jamás podrá ser derribada. El Salmo 27, del 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
Si Dios es mi fortaleza, todo miedo se disipa y se hace pequeño, minúsculo ante un Dios tan grande. Y después el versículo continúa diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que analicemos este versículo porque da para mucho. Dice, aunque contra mí se levante guerra. Es decir, no pensemos que como cristianos nunca vamos a tener problemas, ni luchas, ni guerras que enfrentar. No sé quién se inventó eso, ni en qué momento. Porque ¿qué clase de soldado es aquel que no lucha? ¿Qué clase de soldado es aquel que no tiene cicatrices ni heridas de guerra? Así que a pesar de eso, David dice, yo estaré confiado, yo mantendré mi fe en el Señor y no temerá mi corazón. Mi carne puede temer, pero mi corazón no. De modo que la carne es sometida al espíritu. Si le damos lugar al temor, entramos en terreno peligroso. Dice Proverbios 29:25, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Y Dios lo sabe, y su palabra está repleta de no temas, no temas, no se angustien ni se acobarden, sean valientes, perseveren, no teman. Romanos 8:15 nos dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Así que Dios dice, no temas. Y hace un énfasis muy grande a lo largo de toda su palabra, recalcando, porque sabe de qué pie cojeamos y sabe los problemas que acarrea el miedo. El miedo esclaviza y uno se hace esclavo de aquello que teme y obedece. Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese, les adelanto, que no es el diablo. Solo Dios tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo. De manera que este versículo está diciendo, teme solo a Dios. El temor, como vemos, puede ser saludable o nocivo, puede protegernos o destruirnos. El temor a Dios nos protege, es un temor saludable. El temor a cualquier otra cosa que no sea Dios nos destruye, nos pone en peligro y es un temor nocivo. Y este temor, el temor fue distorsionado cuando la humanidad le dio lugar, dominio, poder sobre nosotros al pecado. Es decir, desde Adán y Eva, desde el principio de la creación. El autor de Eclesiastés, en su último capítulo, concluye todo el libro de Eclesiastés con el siguiente pensamiento y enseñanza. Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es el siguiente: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme solo a Dios, porque cualquier otra cosa que tema es cobardía. Y la cobardía es muy grave ante los ojos de Dios. Veamos en Números 14:9 lo que nos dice. Y dice, así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien les proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. La cobardía es rebeldía contra Dios, ya que el mismo Dios nos ha prometido victoria y nos ha ordenado ser valientes. De manera que cuando somos cobardes, estamos diciendo a Dios sin palabras, no me fío de ti, no creo que seas tan poderoso, no creo que estés diciendo la verdad, o en otras palabras le estamos llamando mentiroso y le estamos diciendo que no es de fiar. Entonces la cobardía es tan grave a los ojos de Dios que me gustaría ir a Apocalipsis 21:8 para que veamos a qué es comparable la cobardía. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios pone
en esta lista al mismo nivel a un cobarde que a un asesino, o que a un cobarde que a un idólatra. La cobardía es muy grave, pero muy grave ante los ojos de Dios, porque revela que no le estamos creyendo y que no tenemos nuestra confianza puesta en Él, e implica que estoy confiando en mis fuerzas. La palabra cobardía proviene del francés y hace referencia a cola. Y esto se debe a que los perros y lobos, cuando tienen miedo, meten la cola entre las piernas para indicar miedo o sumisión. Y que los cobardes, cuando huyen en la guerra y escapan de la confrontación, dan la espalda y muestran la cola. Pero, ¿qué nos dice la palabra de esto? Deuteronomio 28:13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. En la Biblia, la cobardía siempre da lugar a la queja, a la autocompasión, a la rebeldía y denota sobre todo falta de fe. En Mateo 8:26, Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El miedo, si somos sinceros, es no poner nuestros ojos en Jesús. Mateo 14, del 29 al 32, en donde leemos que los discípulos estaban en una barca luchando por su vida porque había una fuerte tormenta, y Jesús se acerca a ellos caminando milagrosamente sobre las aguas. Y llama a Pedro para que vaya hacia él también caminando sobre las aguas. Y en el versículo dice lo siguiente: Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándole, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ponemos los ojos en nosotros mismos, es fácil que un día seamos muy valientes y al otro día muy cobardes, porque el problema de repente se puede volver más grande que nosotros mismos. Pero si ponemos la mirada en Dios, nuestra roca, siempre seremos valientes, porque nuestra valentía no está fundada en nuestras capacidades ni en nuestras habilidades, sino en la fuerza y poder inmutables de Dios. Dios no aumenta ni disminuye su poder, tampoco adquiere nuevos poderes. Dios siempre fue, es y será el Todopoderoso. Isaías 51, del 12 al 15, dice: soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales, que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? ¿Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir? Dios nos está diciendo: ¿qué haces temiendo a un simple mortal? ¿No te das cuenta de que yo creé todo lo que existe? ¿Te has olvidado que yo soy Dios para que andes llorando por los rincones mientras el enemigo se burla de ti? Si después de oír todo esto continuamos siendo cobardes, veamos lo que Dios nos dice. Deuteronomio 28. Si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que se vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. Como ya vimos, Dios exige valentía y no quiere cobardes en su ejército. Dios ni nadie quiere cobardes en su ejército, porque el miedo es como un virus que se contagia rápidamente. ¿Quién se siente seguro sabiendo que el que está a su lado en cualquier momento puede salir corriendo y dejarte tirado enfrente del enemigo? ¿Quién quiere a un miedoso como compañero de batalla? Un ejército que no tiene un propósito en común, una misma meta, una misma visión, está destinado al fracaso. Un ejército que no está unido está destinado al fracaso. Todo reino dividido contra sí mismo, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá en pie, nos dice la palabra. Entonces el miedo es contagioso, pero la buena noticia es que la fe lo es más. La fe es como un fuego que enciende a otros.
Si eres una persona que suele tener miedo, no te desanimes. Yo no vengo aquí a desanimarte, sino todo lo contrario. El miedo viene a veces también a llamar a mi puerta. Pero la valentía no es una bravuconería externa. La valentía es actuar frente al miedo. Es tener miedo de hacer algo y hacerlo igual y vencerlo de todos modos. No hay nada malo en tener miedo en sí. Lo malo es dejar que el miedo condicione nuestras decisiones y nos haga dudar de Dios. Eso es lo grave. Y ahí es donde entra la valentía. Cuando a pesar de que algo me da miedo, confío y tengo fe, el miedo se va. Porque el miedo va a venir a llamar a tu puerta. Eso te lo aseguro. En Salmos 56, 3 al 4, podemos leer: el día en el que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré, que puede hacerme el hombre. Es posible sentir miedo y aún así dar la cara, mientras que el cobarde prefiere siempre huir. Dicho de otro modo, el cobarde tiene miedo al miedo. Y no te preocupes, porque Dios recluta a los soldados más torpes, sin habilidades, enfermos, lisiados, pobres y débiles. Esos son los soldados que Dios está reclutando. Pero ¿sabes qué? Valientes. Tienen que ser valientes. En 2 Corintios 12, del 9 al 10, podemos leer: y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La verdadera valentía no es no sentir miedo. Ser valiente no es superar las dificultades en soledad sin pedir ayuda. Valentía no es no sufrir ni experimentar dolor. Valentía es cuando actuamos con decisión y firmeza, haciendo frente a los miedos, inquietudes, dudas, independientemente de las posibles consecuencias. En 2 Corintios 4, del 8 al 10, vemos que estamos atribulados en todo, sí, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y en 2 Timoteo 1:7 podemos leer: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, para someter cualquier miedo. En Efesios 6:13 podemos leer: por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Repito, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Una batalla espiritual requiere una armadura espiritual. No se puede ir a una guerra desarmado. Eso es una temeridad. Y muchos me dirán: pero Nayara, yo me acuerdo de que el rey David desechó la armadura de Saúl, que Saúl le había ofrecido, y fue desarmado, así sin nada, a la guerra contra Goliat, el gigante filisteo, y lo venció. Bueno, vayamos a 1 Samuel para comprobar lo que realmente ocurrió en esta gran y famosísima batalla. 1 Samuel 17, versículo del 37 al 40. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, nunca lo practiqué. Y más adelante, en el versículo del 45 al 47, cuando
David se refiere a Goliat y le dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré tus cuerpos y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Repito, Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿David fue sin armadura a esta batalla? ¿Estamos seguros de esto? Porque lo que yo veo aquí es que David rechazó la armadura terrenal que Saúl le ofreció y se colocó la armadura espiritual de Dios. Se colocó el casco de la salvación, se ciñó con el cinturón de la verdad, iba protegido con la coraza de la justicia, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. David iba armado hasta arriba, hermanos, hasta arriba. Lo que pasa que esa armadura no se ve con estos ojos, pero no significa que David no fuese armado. ¿De verdad pensamos que podemos ir a una guerra desarmados? Inténtelo y luego ya me cuenta cómo acaba esa batalla. Repito, una batalla espiritual requiere una armadura espiritual. Y esta batalla era espiritual, porque era una batalla para demostrar quién tenía el poder. Y la respuesta correcta no era ni David ni Goliat, sino Dios, el omnipotente. La lucha de David no era para demostrar su fortaleza, ni sus habilidades, ni ganar fama, ni poder. Lo que le motivaba a David, la valentía que sentía, era para que todos viesen la fortaleza de Dios, el poder de Dios, dar fama a Dios y en todo momento luchar para la gloria de Dios. David ni fue desarmado, ni mucho menos estaba solo. Había uno que estaba con él, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos celestiales. Y hermanos, les aseguro, como leí hace unas semanas en un libro, que un todopoderoso vale más que muchos poderosos. Romanos 8, 37, 39 nos dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios da sus peores batallas a sus mejores soldados. Somos más que vencedores. No pensemos siquiera por un momento que el enemigo tiene la más mínima oportunidad de ganarle a Dios. El reino de los cielos ya ha vencido porque Dios está con nosotros. Pero entonces, si ha vencido, ¿por qué seguimos luchando? Porque no sé si ha visto que un ejército, cuando está perdiendo, no suele decir me rindo y ya está, y se va. Siguen luchando, hasta el final, hasta hacer el máximo daño que puedan. Hay un punto en que el enemigo sabe que están sentenciados, que ya han perdido, están huyendo, están retrocediendo y aún así siguen peleando. Nuestro enemigo es feroz, no lo subestime, pero tampoco se intimide. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay enemigos y gigantes espirituales que vendrán a intimidarnos diciendo: ¿tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes el daño que yo puedo hacerte? Eres hombre muerto, así como Goliat intimidaba a David. Intentarán intimidarte, amedrentarte, darte miedo. Y sabes, yo le respondería: ¿y tú sabes quién es el que va conmigo? ¿Tú sabes quién es mi padre? Tú sí que no sabes dónde te has metido,
y cogemos y vamos de cara a ese gigante, sea cual sea el miedo que estemos enfrentando, y luchamos confiando en el Señor. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de lo que es ganar una batalla espiritual, porque Él vivió la batalla más importante y violenta de todos los tiempos. Y lo intenso no fue solo su sufrimiento físico, que también lo fue, sino lo espiritual. En esta guerra no cayeron bombas ni se dispararon balas. Sin embargo, hubo gran violencia. 2 reinos estaban luchando ferozmente hasta que por fin Jesús, nuestro Rey, se entregó para salvarnos y finalmente venció. Y la muerte fue devorada por la victoria. Juan 1, del 4 al 5, dice: en Él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. ¿Cómo venció Jesús? ¿Cómo vencía Jesús esas batallas? Con la palabra y la oración. Y nosotros a veces venimos a innovar creyendo que podemos luchar y vencer de alguna otra manera. Los cristianos peleamos de rodillas. Oración, palabra y fe. Te aseguro que no hay batalla que se resista a esta estrategia. Y me gustaría leer Hebreos 11, del 33 al 34, que dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Sea cual sea tu batalla, sea que Dios te llamase a atacar violentamente como David a Goliat, o a permanecer firme en tu fe como Daniel en el foso de los leones, o los amigos de Daniel en el horno de fuego, permanece y persevera. Sea tu batalla una enfermedad, un problema familiar, un problema laboral, un problema personal, todas las batallas que vivimos, lo veamos o no, encierran detrás una batalla espiritual. Que nuestro Dios, Rey y Comandante, nos diga al finalizar nuestra batalla lo que le dijo cuando llamó a Gedeón: guerrero valiente. ¿Quién es tu Rey? ¿Vale la pena luchar por lo que estás luchando? ¿Vale la pena luchar por tu Rey? Porque por el mío sí que vale la pena. Y por último, me gustaría concluir este pensamiento con el siguiente versículo. 1 de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado.